En el Foro de la Región, el entrevistado es don Julio Ariza, que es el presidente del Grupo Intereconomía. Señor Ariza, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Saludos. Reflexiones sobre la derecha, casi nada, ¿no? ¿Mucho que reflexionar tiene la derecha, don Julio? Bueno, y todos tenemos mucho que reflexionar. Yo hoy voy a plantear unas cuantas preguntas y unas cuantas cuestiones que yo mismo me planteo todos los días y que tienen relación con la carencia de representación política, en este caso parlamentaria, que tienen millones de españoles que piensan y creen de una determinada manera y que les gustaría conformar la sociedad desde otros puntos de vista diferentes a cómo se está conformando en los últimos años en España, debido a una opinión pública fundamentalmente manejada por los intereses de grupos muy concretos. Y si está parte de esa sociedad huérfana, ¿quién puede articularla y quién puede recoger ese mensaje? Me encantaría saberlo. Yo lo que propongo, y lo que propongo a la gente que conozco y a la que les puedo dirigir como hoy aquí en Orense unas palabras, es que la gente se comprometa en la política, participen en política, porque la política o la haces o te la hacen. Y yo creo que es mejor hacerla, porque ya se ve que los que te la hacen no te la están haciendo bien. Decía la canción, malos tiempos para la lírica y para la política. No, y si los tiempos no son muy diferentes a lo largo de la historia. Cuando uno se asoma siglo a siglo a las cosas que han ido pasando en la historia de la humanidad, país por país, se da cuenta de que la vida del hombre sobre la tierra es una batalla, es una pelea, y ahora no es menos, no es especial. No es especialmente complejo. ¿Qué análisis hace Julio Ariza, por ejemplo, de las valoraciones que se están haciendo? Todo el mundo está poniendo la lupa encima de Grecia. ¿Qué valoración hace Julio Ariza de lo sucedido el pasado domingo en Grecia? No soy un especialista en política internacional, tampoco conozco especialmente bien la realidad griega. Ahí ha habido un cambio político propiciado por un sistema electoral que no es el español. La proporcionalidad allí está primada por los 50 escaños que recibe de premium el partido más votado, y la realidad es que con un 35% Syriza se ha hecho con el gobierno, que por cierto nos ha dado una lección muy interesante, y es que en 2 días después de un proceso electoral puede haber ya presidente del gobierno. Y puede tomar decisiones, sí, cosa que aquí sí, tenemos que esperar. Eso me parece probablemente lo más interesante de todo lo que hemos visto. Seguramente el camino de Syriza será un camino que se irá moldeando a la realidad, como no puede ser de otra manera. La realidad siempre acaba marcándote un cauce. Tú puedes más o menos intentar desbordarlo, pero la realidad es muy tozuda. Julio Ariza es presidente del Grupo Intereconomía. ¿Difíciles los tiempos en estos momentos para ser editor de un grupo de medios? Bueno, yo he venido aquí invitado por un editor de editores, que es Óscar Uteriño, que además de un editor es un apasionado defensor de su tierra y del que aprendo siempre que vengo. Yo creo que los editores en España deben estar comprometidos fundamentalmente con la utilización honesta y ética del poder que les da disponer de un medio. En este caso puede ser de un periódico, puede ser de una televisión, de una radio. Es decir, el poder siempre pasa a través de ti y tú no eres su propietario, tú eres un mero administrador. El editor de un periódico regional o de una televisión es alguien que tiene poder, tiene un cierto poder. No tiene poder político, pero tiene un poder social, a veces importante. El uso que haga de ese poder tiene que estar muy en consonancia con la ética y muy en consonancia con el servicio, igual que en la política. Y yo creo que desde ese punto de vista hay una utilización perversa en mucha gente que dispone de poder mediático para o bien perjudicar a otros o simplemente para defender intereses que son espurios. ¿Es Julio Ariza un hombre con poder entonces? Bueno, el pequeño poder que te da un modesto grupo de comunicación. Intento que ese pequeño poder no sirva para hacer daño a otros, sino para promover la verdad en la medida en que puedo. La televisión privada está cumpliendo en estos meses 25 años. ¿Qué valoración, qué reflexión puede hacer Julio Ariza de la evolución en estos 25 años? ¿Qué televisión estamos teniendo en estos momentos y cómo podemos proyectar una futura televisión en la era de Internet? La televisión como un instrumento en el que no existe la interactividad, es decir, que tú te sientas frente a una pantalla y te ofrece un determinado menú, está dando sus últimos coletazos, como prácticamente el cambio profundo que se está produciendo a nivel de todos los medios de comunicación. Lo que en el futuro vamos a tener no será una televisión, sino una pantalla donde tú podrás requerir entretenimiento, información, formación, lo que tú quieras. Pero ya no será la pantalla quien te lo ofrezca y tú pasivamente lo aceptes, sino que probablemente tú vas a tener que
ser proactivo en esa relación. Yo creo que eso va a cambiar radicalmente. Desde el punto de vista de los contenidos, las televisiones actuales son probablemente el protagonista de los terribles y dramáticos cambios sociales que se han producido en los últimos 20 años. Cambios sociales que creo que han producido un enorme declive en muchas formas de concebir al hombre y de concebir la sociedad en España. Y en todo el mundo. ¿Técnicamente nos ha beneficiado o nos ha perjudicado el famoso dividendo digital? El dividendo digital es una fórmula como cualquier otra para controlar a los que quieren, a través de los medios que existen del espacio radioeléctrico, enviar unos determinados mensajes. Hoy día la técnica te haría posible prácticamente un número, no ilimitado, pero un número grandísimo de canales podría ser enviado y no pasaría absolutamente nada. Sin embargo, la política está empeñada en que eso no sea así y le llaman un día dividendo digital, otro día de otra manera, pero al final necesitas una licencia para poder llevar a su casa un determinado contenido y si el político de turno no le gusta el contenido que tú tienes, no lo puedes llevar. Estamos, por lo tanto, condenados a no entendernos entre los medios de comunicación y el poder en este caso. El poder se equivoca, porque la libertad de expresión debería primar en todos los sentidos sobre el interés del poderoso en mantenerse y permanecer en ese sillón, ¿no? Creía entender antes que el poder en estos momentos, o que la derecha no tiene palancas mediáticas de sustento en estos momentos en la sociedad, ¿es así? Vamos a ver, lo que hace 10 años, y las ideas que hace 10 años podían considerarse de derecha o de centro derecha, hoy son o de extrema derecha o están fuera del juego ya, ideológico. Por tanto, hablar hoy de la derecha desde un punto de vista ideológico es muy complicado, porque hay que empezar a discernir sobre un montón de elementos. Yo cuando hablo de derecha, no hablo de derecha económica, es decir, no hablo de la protección de los intereses de los poderosos en esa especie de dilema falso entre los ricos de derechas y los pobres de izquierdas. Yo lo que digo es que esa derecha debe defender probablemente lo que yo llamaría, desde el punto de vista del derecho natural, unos principios no negociables. Y esos principios no negociables pasan por la defensa de la vida del ser humano no nacido y su tutela jurídica, pasan por la defensa del matrimonio entendido como se ha entendido desde hace 2000 años del derecho romano como la relación y la unión estable entre un hombre y una mujer, pasan por la defensa de la libertad y la corresponsabilidad, es decir, la obligación de los padres para educar a sus hijos y cómo quieran educarles. Y la cuarta, entender al Estado como un elemento básico de protección del bien común y de redistribución de la riqueza, pero defendiendo siempre el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado no tenga que hacer cosas que los ciudadanos por su cuenta o las familias puedan hacer. Una larga cambiada. ¿Compra usted el mensaje que está transmitiendo el Gobierno de que estamos saliendo de la crisis o de que la crisis forma parte del pasado? Las crisis y las salidas de la crisis forman parte de la Biblia. Recuerdo que había tiempos de vacas gordas y de vacas flacas. Cuando pasan unos años de vacas flacas, vienen periodos de vacas gordas. Y cuando pasan unos años de vacas gordas, vienen periodos de vacas flacas. Nos vendieron hace años algunos economistas lúcidos, o por lo menos ellos creían eso, que se habían terminado las crisis. Bueno, las crisis forman parte del ser humano porque el ser humano pasa por crisis desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de su propia decadencia. Es decir, y las sociedades pasan las mismas crisis que el ser humano y por tanto la economía que está pegada a las sociedades también las sufre. Es decir, probablemente estamos en un proceso de recuperación y hemos tocado el fondo de una situación que ha sido dramática para millones de españoles. El que eso ocurra nada tiene que ver probablemente con el gobierno, o poco por lo menos. Ya. Y ya para concluir le voy a pedir solamente 2 o 3 pinceladas de trazo grueso sobre este muy especial 2015, me refiero en términos políticos y también en términos institucionales, con muchas llamadas a las urnas y con muchas inquietudes y desde luego con muchas fotografías por hacer en el panorama sociopolítico. ¿Cuál es esa caricatura o ese trazo grueso que hace de este 2015 Julio Ariza? El 2015 tenía una foto prevista que era bastante evidente, y ha cambiado radicalmente con la irrupción de Susana Díaz convocando elecciones en Andalucía el 22 de marzo. A partir de ahí, de lo que ocurra el 22 de marzo, va a depender muchísimo lo que pase en el resto de España, en las autonómicas y municipales de mayo y en las generales de noviembre o de diciembre. Por tanto, Susana Díaz es hoy la pieza clave, impulsada, tutelada y patrocinada por Felipe González para cambiar el destino del Partido Socialista
y para evitar el sorpaso de Podemos al Partido Socialista. Bueno, pues a ver en qué queda todo esto, porque desde luego no sé si, no sé los resultados, pero evidentemente que nos vamos a divertir, eso sí, desde luego. Vamos a estar entretenidos, o nos van a tener muy entretenidos. Divertido es lo contrario de aburrido, no de serio. Bueno, es verdad. Julio Ariza, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Y desde luego, pues nada, mucho éxito en la conferencia y mucho éxito también en el devenir del grupo mediático que lidera. Bueno, eso esperamos, vamos a pelear por estar ahí y le doy las gracias muy especialmente a mi editor favorito, que es don Óscar Uteriño. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos aquí en Las Cuentas Claras, continuamos con otras propuestas.